Prosigo con este ejercicio. Ahora vamos a discutir acerca de la adquisición y la extinción de la personalidad jurídica, destacando excepciones como la coherencia y la ausencia. En la coherencia, si no puede determinar que murió primero, se presume la muerte simultánea. En el caso de la ausencia, si se desconoce que la persona está viva, en estos casos se muestran como un derecho donde se puede anticipar o posponer la extinción de la personalidad. Aquí debemos detallar el procedimiento legal cuando una persona desaparece, distinguiendo entre dejar un representante o no. Se mencionan las medidas provisionales que van a incluir el nombrar un tutor o un representante de bienes, y si la persona no aparece tras 2 años, se puede solicitar la declaración de ausencia a través de herederos. Si no regresa, puede iniciar los procesos sucesorios y ceder la administración de los bienes a los herederos. Si una persona declarada ausente regresa, se le va a reconocer la personalidad y la capacidad. Si no regresa en 3 años, los herederos pueden pedir la presunción de muerte, con efectos legales de disolver una sociedad conyugal entre la posesión definitiva, y si el ausente no regresa, los herederos pueden adquirir la propiedad por usurpación. Ahora bien, vamos a hablar del acto jurídico. El acto jurídico es un evento con consecuencias legales y puede ser natural o provocado por el hombre. Algunos ejemplos son el nacimiento y la muerte. Los actos jurídicos también pueden ser ilícitos, como los delitos, o lícitos. Los lícitos son los llamados actos jurídicos que involucran la voluntad de cumplir normas legales y sus consecuencias. Una persona se da cuenta que le van a cortar la luz a su vecino y ofrece pagarle, y entonces la consecuencia jurídica será que el vecino tendrá que pagarle la misma cantidad que él primero erogó a su regreso. Ese ejemplo nos lo puso la doctora. No hago la mención porque no fue un ejemplo que yo hubiera buscado. A una persona le encarga que otro pague la luz durante su ausencia y esta otra la acepta. Como consecuencia es que aquella persona va a regresar, que lo solicitó el favor, deberá de pagar y regresar la misma cantidad erogada que él hizo. En el primer ejemplo, no solo es una voluntad desencadenada de la consecuencia jurídica, denominada cuasi contrato. En el segundo, vamos a requerir un acuerdo de varias voluntades, lo que va a constituir un contrato. Todos los hechos jurídicos ilícitos y actos jurídicos se van a ver vistos englobados en concepto de derecho subjetivo, que es la facultad de exigir una conducta a otro. Los derechos subjetivos se deben de llamar los derechos personales o obligaciones, donde el acreedor tiene la facultad de exigir y el deudor tiene la obligación impuesta por la norma. Continúo. Los hechos jurídicos ilícitos y los actos jurídicos se entienden como derechos subjetivos. Un derecho subjetivo va a ser la capacidad o la facultad de una persona de exigir una conducta a otra. Los derechos subjetivos se conocen como derechos personales, obligaciones o deberes jurídicos. Los acreedores tienen la facultad de exigir, mientras que los deudores tienen la obligación de cumplir. Los hechos jurídicos como delitos y contratos van a generar derechos subjetivos y obligaciones. Por ejemplo, una víctima puede exigir al culpable que responda por sus actos. Los actos jurídicos, como el pago de servicios, también generan derechos de exigir compensación.
Ahora bien, recopilando la teoría francesa del acto jurídico, los contratos, cuasi contratos, requieren elementos para nacer y tener una validez. Estos se enfocan en los actos unilaterales, bilaterales, sinalagmáticos, imperfectos, gratuitos, onerosos y formales. Los actos jurídicos reales requieren la entrega del objeto para nacer. Como en un préstamo de dinero, los actos consensuales se necesitan el acuerdo de todas las partes y pueden ser de manera verbal o tácita sin necesidad de la forma escrita. Dentro de la teoría francesa se van a abordar las nulidades y los elementos de existencia del acto jurídico, como son la voluntad, el objeto y la solemnidad. Los requisitos de validez incluyen la capacidad, la ausencia de vicios en la voluntad, la licitud en el objeto y la forma. El acto jurídico requiere la manifestación de la voluntad de menos a una persona y se dé la forma expresa o tácita. Puede esta surgir de un acuerdo entre dos o más voluntades, lo que se conoce como consentimiento, y el objeto del acto jurídico puede ser una conducta de dar, hacer o no hacer, o la cosa misma. De ser físicamente posible, es decir, existir en la naturaleza como un celular, y no siendo posible la venta de terrenos en lugares no habilitados. Todos estos ejemplos son de la doctora Cintia. El objeto del contrato, de un contrato, debe de ser jurídicamente posible, determinando o determinable. La capacidad de goce, que hablábamos en un video anterior, se adquiere al nacer y se pierde al morir, requiriendo que los representantes en sus casos de la limitación, la ausencia de vicios del consentimiento, como la violencia y la lesión, y también es crucial para la validez de un contrato. Ahora hablemos del dolo. El dolo va a implicar engañar a otra parte en un contrato. El error es el que puede afectar el consentimiento dependiendo dónde recaiga el tipo de acto. El error de hecho puede anular un contrato si es relevante para la celebración. Ahora bien, en cuanto al error de identidad del contratante, puede anular si el contrato es o no relevante. El error de las casualidades del sujeto no anula el contrato, pero puede resultar una indemnización. El error en la identidad de la prestación puede anular un contrato. La forma y la licitud también son elementos importantes dentro de la validez de un contrato.